Oseas capítulo 2 versículo 14 y dice de la siguiente manera: pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Voy a volver a repetirlo porque es muy corto. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el Señor me habló y me dio un tema muy intencional, muy directo al corazón de aquel que se ha alejado de Dios, pero anhela volver a Él. Y yo quiero hoy ministrar, profetizar y declarar bajo este tema tan intencional: atráeme otra vez. Dígale a alguien por segunda vez: atráeme otra vez. Vamos, una tercera vez. Dígale a alguien: atráeme otra vez. Todos en algún momento han comenzado una relación con Dios. Todos los que estamos aquí, nadie puede gritar no conozco a Dios, o a lo mejor nunca he tenido una experiencia con Él. Todos, sin miedo a equivocarme, hemos comenzado de alguna u otra manera una relación con nuestro Creador. Y el problema no es que no hayas comenzado una relación. El problema de usted y el problema mío como ser humano es que pasa el tiempo y como que el fuego se apaga. Ese fuego con el Espíritu Santo, con el Dios que te ama, que te rescató, al día de hoy has sentido que lamentablemente poco a poco y lentamente te has alejado del Dios que un día te rescató. Hay personas que creen que solamente Dios ama a los fieles, pero sin embargo este libro de Oseas grita lo contrario. Yo te pido perdón por el que mal usó el nombre de Dios para castigarte. Yo quiero utilizar el nombre de Dios para volverte a rescatar, porque el Dios que yo predico, Yadiel, es un Dios que grita lo contrario a lo que la gente grita. La gente grita odio, la gente grita juicio. Sin embargo, mi Dios, aún en el antiguo pacto y nuevo pacto, siempre grita nuevas oportunidades. ¿Por qué yo me atrevo a confesar y gritar que este libro de Oseas grita lo contrario a lo que la gente enseña? Porque mientras más conocemos la persona de Jesús, nos daremos cuenta en toda su trayectoria que Dios siempre ama al infiel. Ay, Dios santo. Número 2, Dios ama siempre al pecador, aunque no celebra el pecado. Dios restaura al que se prostituyó espiritualmente en algún momento en la vida. Porque al hombre se le hace fácil juzgar lo que ve. A mí se me hace fácil ver una prostituta que vende su cuerpo, pero qué difícil se me hace identificar la iglesia que se prostituye con otros dioses. Porque hay cosas que al ser humano se le hace fácil juzgar, pero solamente a los que disciernen reconocen que hay cosas peores de lo que la gente comete. Muchachos, el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, el Dios que levantamos manos arriba, es un Dios que enamora de nuevo a aquel que un día lo dejó por cosas pasajeras. Santo. Yo sé que a lo mejor tú le dijiste: mientras yo estuve con Jesús me sentía bien, pero lamentablemente su equipo de trabajo te desilusionó. Y yo quiero hoy volver a rescatar la identidad de Dios en ti, y es entender que no podemos echarle culpa al equipo de trabajo y meter al dueño como si el dueño te hubiera quebrado la vida. Escúcheme, Dios no tiene culpa de que su equipo de trabajo te haya herido. Entonces mucha gente se aleja de Dios por culpa de la iglesia, se aleja de Dios por culpa del pastor. Pues tengo que decirte que hemos comenzado la relación mal, porque nosotros no nos podemos relacionar por el equipo de trabajo de Dios. Yo tengo que relacionarme con la persona de Jesús, que me va a enseñar a que la deformación del equipo de trabajo me enseña a formarme a mí. Entonces hoy te pido perdón si alguno del equipo de trabajo de Dios te ha fallado, pero equipo y Dios es Dios. Entonces hay gente que lamentablemente se han divorciado de Dios, lamentablemente por culpa, o según tú, buscando culpables porque un hombre te falló. Esta historia de la prostituta llamada Gomer, aprendemos a qué nivel ama Dios. Yo quiero decirte con este discipulado, no es hablarte del amor de Dios, es hablarte a qué nivel Dios te ama. Escúcheme, porque el amor del hombre es muy limitado en su amor, pero el amor de Dios es ilimitado en su incondicionalidad. Porque Dios, no importando cuánto le ha fallado, Él te sigue amando como la primera vez. Ay, Santo Espíritu.
Yo sé que lo más que te duele es que tú has sido malo con Dios. Sin embargo, lo que te duele no es que te ame, es que te ame sin condición, aún sabiendo que tú lo dejaste. La pregunta que nos tenemos que hacer, pregúntame cuál es. ¿Por qué Dios escoge una prostituta? Pregúntame por qué. Porque Dios no la destruyó, Dios la atrajo en el desierto. Dios no mató a la prostituta, Dios la llevó al desierto. Dios no rechazó a la prostituta, Dios le habló al corazón. La pregunta sería, probablemente esa prostituta es usted. Y usted se puede ofender conmigo y probablemente usted no ha vendido su cuerpo, pero ha vendido su alma. Y hay gente que empezaron bien con Dios, que entendieron y dijeron: Señor, tú eres mi Salvador. Hasta el primer proceso y no aguantaste la presión. Y Dios te quiere decir hoy: no puedo levantar una generación cristal, yo levanto una generación resistente al proceso. Sé que es difícil vivir es el evangelio, pero qué gracia tan inmerecida que aún yo estando descontrolado en la vida, Dios me atrapó con amor y no con juicio. Santo Espíritu, tengo ganas de predicar esta noche. Entonces dígale a alguien: Dios no rechaza un corazón. Impresionante lo siguiente, pregúntame qué. Dios le ordena a un profeta santo de Dios llamado Oseas casarse con una mujer sucia llamada Gomer. ¿Qué tiene Dios en esta historia? Que me quiere enseñar su amor, no importando lo que la gente piense. Porque hay veces que los trabajos de Dios comprometen tu reputación. Venga, que los estoy perdiendo. A veces los trabajos de restauración de Dios, lo primero que hace es comprometer tu reputación. Porque venir al evangelio y tratar de tener una reputación perfecta, o que te importe tener una reputación, usted tiene que dejarle eso a Dios. Porque la gente te podrá dañar la reputación, pero Dios nunca va a permitir que te dañen el testimonio, porque el testimonio viene de arriba. Escúcheme y venga acá conmigo en el espíritu. Aquí vemos un Dios que nada lo limita. Diga conmigo: nada lo limita. Ni tu pecado limita a Dios para amarte. Muchachos, escúchenme en esto. Cuando Él quiere hacer algo para llevar un mensaje profético, para marcar una temporada, nada ni nadie lo detiene. Por eso yo le enseño a mi iglesia que no podemos juzgar lo que Dios usa para hacer algo, porque probablemente eso que tú juzgas será lo que va a libertar a toda tu familia. Atentamente, el mendigo de la esquina. Hoy en día criticamos al drogadicto, pero no sabes si es ese drogadicto en pausa que Dios utiliza para restaurarlo y que restaure tus futuras generaciones. Nadie nació santo, muchachos. Todos nacimos con cosas en la vida que nos atrapan al pecado adámico. Y tenemos que entender que todos nacemos con debilidades. Pero diga conmigo: mi Dios. Vamos, grite conmigo: mi Dios no lo limita nada ni nadie. No porque Dios está probando el pecado, sino porque Dios quiere dar un mensaje. Y es el siguiente, pregúntame cuál es. Así como esta mujer le fue fiel a Oseas, mi pueblo me ha sido infiel a mí. Venga. A veces Dios utiliza historias bíblicas para que tú te mires al espejo de lo que tú estás pasando. Porque probablemente en el peor desierto Dios era tu Dios. Lo buscaste por necesidad, Dios te suplió y ahora lamentablemente te alejaste. Yo no vengo a criticarte, vengo a decirte lo vulnerable que somos como Pedro. Todos te negarán, todos te dejarán, pero yo no. Todos somos Pedritos en la vida. Le prometemos por emoción, por necesidad, para que Dios me saque del boquete. Pero cuando Dios te saque, ¿qué vas a hacer? Dios te dice: ¿por qué me has sido tan infiel cuando yo he sido fiel contigo? ¿Qué representa Gomer, la prostituta? Pregúntame qué. ¿Se durmió? Pregúntame qué. Yo le perdono solo los visitas, pero los hijos de casa no. Ayúdeme, mis hijos. ¿Qué? Bastante le gritas a tu mujer, déjase esa cosa. ¿Qué representa Gomer? Pregúntame qué. El pueblo que dice servir a Dios. ¿Qué representa Gomer? Una iglesia fría que dice ser espiritual. ¿Qué representa Gomer? El creyente que le encanta venir a la iglesia pero vivir en dos aguas. ¿Qué representa la prostituta Gomer? La persona que ama a Dios pero lamentablemente ha vendido su alma por heridas, por vicios, por placeres o por fama.
Hay gente que sabe ir a un punto de prostitución y decir todas esas se la van a llevar el diablo porque se prostituyen con diferentes hombres. Pero si Dios te pusiera el espejo real de tu vida, porque la única diferencia del pecador a la gente de Dios es que el pecador peca públicamente y el hombre de Dios peca íntimamente, pero pecado es pecado. La pregunta que nos debemos de hacer hoy, pregúntame cuál es. ¿Cómo acepto el amor de Dios cuando sé que no lo merezco? Ese es tu único problema. Te da vergüenza recibir el amor de Dios, porque tú y yo sabemos que hemos caído demasiado bajos. Y tu problema no es que tú no sabes que Dios te ama, es que tú no puedes trabajar con un Dios que te ama cuando fuiste tú quien te divorciaste de Él. Y este es tu problema hoy. ¿Cómo rayete yo acepto a Dios? Acepto su amor, Ángel, si yo he sido tan malo con Él. Tu problema no es saber que Dios no te ama. El problema tuyo es que no sabes cómo pararte de frente hasta en su santidad cuando tú estás tan sucio. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que no importando cuánto te has embarrado con los cerdos, tengo que decirte que hay un Padre que te dice ven a casa, que aleluya, hoy estás pasando un momento vergonzoso y culpabilidad y de procesos muy malos, pero Dios te dice hoy, yo necesito que vuelvas a casa aunque no merezcas mi amor. Ahora comienzo a predicar porque solo estaba saludando. Gracias por su entusiasmo. Este aire nos está dando problemas. Voy a tener que apagarlos. Punto número 1. Esto es más que para Ricky porque nadie lo necesita. Dios ama y escoge a quienes todos rechazan. Venga. Dios ama y escoge a los que todos rechazan. ¿Por qué Dios te alerta con este primer punto? Para que te dejes de victimizar. Ay, nadie me quiere, la gente no te quiere, pero Dios te ama. Y si Dios me ama, no me importa lo que la gente diga de mí. Dios está escogiendo gente rechazada, pero escogidas por Él. Ay, Santo Espíritu. Cuando voy, Ricky, a Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Espérate, venga. Usted lo menos que va a pensar es que Dios levanta un hombre de Dios y le dice: cásate con una mujer sucia. Venga. ¿Cómo yo entiendo a este Dios, Yadiel? Que le está diciendo un tipo santo, reverente ante Dios: cásate con una mujer que se ha acostado con cientos de hombres. Tenemos que entender que los atributos de Dios no son los mismos atributos tuyos. Alguien, por favor, áleme, porque siento que alguien me tiene que alar. Escúcheme, porque tenemos que entender que los atributos de Dios, te gusten o no te gusten, es el amor incondicional. El atributo de Dios, te guste o no te guste, es el amor. Los religiosos no creen esto, Ángel. El religioso lo que le encanta es el juicio sin amor, pero no hay restauración si no hay amor. Por eso Dios te dice, de parte del mismo Dios, no es lo que a ti y a nosotros nos parezca, es lo que su gracia escoja. Santo. Por eso es que Dios te escogió. Antes de ti todos son borrachones y drogadictos, y después de ti todos te salen profetas, porque Dios es un experto rompiendo maldiciones generacionales. Y yo vengo a profetizar en el nombre de ti que antes de ti se morían de cáncer, antes de ti se enfermaban, antes de ti eran brujos, antes de ti eran drogadictos, pero después de ti son hombres de Dios, después de ti tendrán familia, después de ti serán prósperos. Diga conmigo: después de mí. Porque el amor incondicional no es lo que a mí me parezca, es lo que la gracia escoja. Y dígale a alguien: tengo malas noticias para ti. La gracia siempre escoge el que para ti no es gracioso. Siempre la gracia va a escoger lo que tú no quieres que nadie escoja. Te va a detestar ver a Dios que con su amor escoja el que literalmente tú no aguantas la presión de ver prosperar. Por eso es que cuando el amor de Dios me cubre, me defiende de mis detractores. Para la gente yo soy el menos merecedor, pero para Dios es el Dios disponible, y su gracia no es para el que la merezca, sino para el que la necesite. Me voy a calmar porque hay visitas y yo quiero que vuelvan. Yo no quiero que se vayan por otra iglesia, yo quiero que se queden aquí. Entonces después dicen: ese pastor loco lo que hace es gritar ahí. Me imagino que la gente dijo: esa prostituta no sirve. Sí, porque así es la gente. Los bochinchosos no vienen desde Arecibo, vienen desde la Biblia. Esa no sirve. Esa mujer está dañada.
Esa mujer no va a cambiar. A esa mujer lo que le gusta son los hombres. ¿Sabes cuánta gente te vio convertirte? Y en pleno empezar el evangelio 2 meses, la misma familia tuya te dice: tú no vas a cambiar. Y es verdad, probablemente tu familia no ve el cambio de hoy, pero verá el cambio del mañana. Y yo bendigo a Dios cuando Dios va a comenzar la obra y la va a terminar en ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo esto? Pregúntame por qué. Porque Dios escogió una prostituta con la única... Esto está fuerte. A veces Dios me da cosas en la oficina que yo siento que si se lo digo a alguien se me va para otra iglesia porque se ofenden. Pero si usted me permite, yo se lo digo. La culpa es de usted, pueblo mío. ¿Alguien me permite decir algo bien ofensivo? Generación Cristal, escúcheme. Esa prostituta que Dios escogió para casarse con un santo, Dios la escoge para que literalmente ella sea el espejo del pueblo, para que se mire a través de ella, porque ella comete el pecado en público, pero mi pueblo lo comete en lo privado. Necesitamos entender que Dios no escoge gente por apariencia, Dios escoge gente por propósito. ¿Por qué Dios hace que un santo se case con algo sucio? Para que mi vida sea reflejada en eso que yo veo. Y quiero decirte que Dios escogió a Gomer y te la pone de frente para que sepa que probablemente ese eres tú. Porque yo no me prostituyo con un macho, pero me prostituyo con el celular. No me prostituyo con un hombre, pero me prostituyo con mi trabajo. No me prostituyo con un hombre, pero me prostituyo por el cachimiro, mi amor. Y necesitamos entender que tu pasado no puede cancelar lo que Dios ha declarado en un futuro para ti. Y yo me rehúso a que usted sea lo que el diablo dijo. Yo creo y me aferro a la palabra, que lo que Dios dijo de mí y de mis futuras generaciones, así será. Porque en él, es en el sí y en el amén. Y yo creo que la unción de Josué está esta noche aquí. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque Dios me va a traer otra vez. Dígale a alguien: Dios escoge gente rechazada pero amada por Él. Punto número 2, porque ya me voy. No, ya me voy, está lloviendo y tenemos que irnos temprano porque mañana hay clase. Estos puntos que Dios me da, yo no sé ni cómo manejarlo. Yo quisiera vaselina para que por lo menos echarle un poquito a alguien para que baje suave. Pero pues, la prostitución, Ángel, pregúntame qué. No solo es física. La más agresiva es la espiritual. Punto número 2. La prostitución no es física, también es espiritual. La prostituta Gomer en el pasado se vendía por placer, necesidad y vacío. Diga conmigo 3 cosas que es lo mismo que el pueblo de Dios se prostituye. Porque la gente que Dios no es suficiente, los cultos no son suficientes, los congresos no son suficientes, el pastor no es suficiente, se vende por placeres. Cambiamos los domingos porque ahora la iglesia tiene que entender. Por necesidad, ahora la iglesia tiene que entender. Y por mi vacío, porque nadie me entiende, todos me odian, me voy a comer un gusanito. La gente vende a Dios. Yo sé que nadie iba a adorar aquí porque pensaron que todo era para inconverso, y cuando me meto para la iglesia como que me miran medio raro. Pero tranquilo, porque la iglesia del 2026 se vende por la aprobación del hombre. La iglesia 2026 se vende por dinero y mucho trabajo disfrazado de emprendedor. Se venden por likes, no importando lo que le cueste y lo que el testimonio se rompa o diga. Se venden por relaciones aunque no les convienen. Se venden por vicios pasajeros. Se venden por traumas del pasado. Y se venden por heridas que nunca quisieron sanar. ¿Por qué? ¿Qué hace la herida? Si yo no la sano, me acondiciona a ella. Por eso usted ve que no le puedes cambiar la lengua a alguien que no le has cambiado el corazón. ¿Cómo tú pretendes que un herido no te hable desde la herida si no ha sanado? El problema del que habla lo que no tiene que hablar no está en la lengua, aunque el miembro es el más pequeño, pero es el más daño que hace, porque de la abundancia del corazón se menea la lengua. Quiere decir que la prostitución espiritual es cambiar la presencia de Dios por sustitutos que nunca debieron ser tu prioridad. Hazte pensar cuál es tu prioridad hoy y te diré por qué sustituiste a Dios. Y siempre que sustituimos a Dios por algo, me estoy prostituyendo. Santo. ¿Cuántos saben lo que es un diezmo?
es el 10% de lo que yo gano. Te enseñaron a diezmar del billete, pero no te enseñaron a diezmar días. Si Dios te dio 7 días, el diezmo son ¿cuánto? 2. Si Dios te dio 24 horas, ¿cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas. Entonces, no cabe duda de que Dios te está trayendo a la iglesia Casa Vida y Reino 2 días, miércoles y domingo. Te está dando 2 horas de servicio, de 7 a 9 y de 6 a 8. Te estamos diezmando tiempo y la gente se queja. Chúpate esa, lo que te estoy mandando la otra. Ahora lo que estoy zumbando es guanábana, lo que estoy zumbando. Diga conmigo, dime cuál es tu sustituto y te dirá quién es tu Dios. En otras palabras, prostituirte espiritualmente es cambiar lo eterno por lo temporal. Punto número 3, ya casi me voy porque mi psicóloga profesional llamada Yajaira me está haciendo así que yo corte y pues. Diga conmigo, punto número 3. Esto no le va a gustar a nadie. Es más, te lo voy a profetizar a ti. Dios te va a bloquear el camino. Esa no la vieron venir. Dios me trajo a profetizarle a alguien. Dios te va a bloquear el camino. Bendita gracia que siempre te profetizan de que Dios te abre el camino. Y yo vengo a decirte que es todo lo contrario. Dios te va a bloquear el camino. Te vas a sentir encerrado, que no hay salida. Y no es el diablo, no son las malas decisiones. No es que el diablo bajó para quitarte la vida y tus emociones. No, Dios te está bloqueando el camino. Santo. Brian, ¿de dónde tú sacas ese disparate? Bueno, de Oseas 2, 6, 7. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. ¿Quién dice? Dios. Le rodeó de espinos su camino y le cerraré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. No es Dios, no es el diablo que te cerró y te bloqueó el camino. Es el mismo Dios que te lo bloqueó para que tú sepas que cuando estás buscando lo que antes te ataba no lo vas a encontrar. Y Dios creó esa soledad en el desierto lleno de espinos para que solamente te quede un solo camino, y es Dios. Ahora entendiste por qué Dios te presionó las finanzas estos últimos meses. Porque cuando hay abundancia, dale gataguaya, vamos a matarnos. Cuando hay chenchito, le damos hasta abajo. Y cuando no hay, ¿por qué le echamos culpa al diablo? No, tú mira hasta tus diezmos. ¿Será que no diezme esta semana? Mire, usted tiene que entender que a veces Dios abre camino y a veces Dios los bloquea. Y a veces Dios te va a bloquear el camino, va a cerrar todas las puertas de los seres humanos para abrir los portones del cielo. Y yo necesito entender que Dios te está diciendo: yo te las bloqueé. No fue el diablo, yo te cerré el camino. No fue el diablo, yo fui quien lo hice. Pregúntame para qué. Para que dependiera de que tú dijiste que adorabas. Ajá, ahora es que se ponen los huevitos a peseta. Muchachos, estoy seguro que hay puertas que Dios cierra porque eran caminos de destrucción para ti. Ay, ¿por qué tan bien que me iba con ese muchacho que besaba tan rico? Ay, ¿por qué no me fue bien con esa muchacha que mi amor, Dios te cerró y te bloqueó el camino? Porque el problema es que tú ves el presente, pero Dios está viendo el futuro. Y Dios nunca profetiza un futuro de destrucción para sus hijos. Siempre Dios te va a bloquear para que vuelvas. Santo. Habrá alguien que grite: Dios me bloqueó el camino para yo volver. Porque tú no sabes cómo ir hacia adelante, pero tú sí sabes dónde volver al camino correcto. Habrán 2 o 3 que digan: cuando todo se bloquea, tengo que volver. Dios no te castiga, hijo, cuando te bloquea el camino. Más bien te protege porque te lo protege porque tienes demasiado de valor en Él. ¿Por qué Dios me cierra el camino? ¿Por qué Dios me lo bloquea? ¿Porque me está castigando? No, porque tú vales mucho para Él. Y por eso no se dio esa relación. Por eso no se dio ese trabajo. Por eso no se dio esa movidita que te ibas a ir hace 3 meses por otra iglesia. Shema Kanda Basaya. Dale. Por eso Dios te bloqueó el camino, para que tú entiendas que es mejor estar lleno de espinas en su presencia que tener caminos abiertos llenos de morbosidad. Vuelve a casa, te dice Dios. Escuche esto, muchachos, que ya me voy.
Si yo paro la ceja es porque me quedo 1 hora y media. Escuche esto. El dolor. Recíbame esto, María. Por favor, recíbelo. Esto es para ti, no se lo voy a dar a nadie, te lo voy a dar a ti, María, hija de mi corazón. El dolor no siempre es juicio de Dios. Muchas veces es misericordia para ti. ¿Cómo me como este Dios que me está diciendo que me ama, pero me procesa en dolor? Venga. ¿Alguien está viniendo en el espíritu? Deja de estar victimizándote que por qué Dios te escogió, que por qué te procesó. Mira, canto de cabezón. Dios te escogió a ti porque sabe que tú tienes el torque para aguantar. A estas alturas del juego se quita el diablo, pero no te quitas tú. Habrá alguien que sea agresivo hoy en el espíritu y diga: ahora entendí que esto fue Dios. Diga conmigo: Dios no me está enjuiciando, está teniendo misericordia de mí. Brian, y una pregunta. Dios a veces aprieta, te va a apretar y tú no sabes cuánto, aunque no es bíblico, porque eso de que aprieta pero no ahoga, eso no está en la Biblia. Pero Dios aprieta. Diga conmigo: ¿y cómo aprieta? Mira, si Dios te entiende, que Él sabe que desde que te convertiste no todo ha sido bueno, pero todo ha obrado para lo bueno. Se fueron tus amigos, pero tu familia está ahí. Se fue el dinero, pero tu provisión está ahí. No te ha faltado nada ni te faltará. Yo quiero profetizar sobre, gracias, Oti, así se alaba a Dios. La Biblia dice que yo no he visto justo desamparado, ni su simiente. Entonces diga conmigo: Dios me bloqueó el camino. Ay, qué bueno que ya no le daremos gloria al diablo. Ahora le estamos dando gloria solo a... Entonces a veces conocemos al Dios que abre, pero no adoramos al Dios que bloquea. No sigas llorando por el bloqueo de Dios. Pregúntame por qué. Porque si no te hubiera bloqueado el camino, a lo mejor estuvieras muerto, preso o enfermo. Mira, yo estoy ciento por uno que si Dios no me hubiera bloqueado el camino hace 20 años, yo estuviera preso o enfermo o muerto. Por la gente o por mi esposa, por una de dos. Pero entendí que Dios es un experto abriendo camino, pero también un experto mandando ángeles a que te dejen ciego y te bloqueen el camino. Atentamente, Saulo, tú me vas a hacer daño, te voy a dejar ciego y te voy a bloquear el camino. ¿Para qué? Para que cuando yo te saque de ahí, no te voy a sacar como el Saulo que no ve, te voy a sacar como el Pablo que predica. Y yo declaro en el nombre de Jesús, hoy Dios le va a bloquear el camino a alguien. ¿Por qué Dios me trajo hoy? Para predicarle a usted y tomar el tiempo de decirle a usted que no es casualidad que usted esté frente a este macharrán que está frente a usted. Para decirle de parte de Dios que si tú estás vivo son por dos cosas. Número uno, porque la misericordia te alcanzó. Y dos, porque le demostraste al diablo que no pudo contigo. Dale para atrás, déjate de castigar. Dale para atrás y busca tu 2020, 2021. Y desde allá atrás el diablo te está lacerando, destruyendo con emociones en el alma, en la cabeza y en la mente. Y hasta el día de hoy, a estas alturas del juego, no te has muerto. Y si no te has muerto es porque Dios te está trayendo otra vez. Es tiempo de ser atraídos por Dios. Ay, alguien diga: lo que Dios comenzó en mí. Yo quiero profetizar que esta leve tribulación momentánea produce en mí excelente eterno peso de su gloria. I'm feeling the Holy Spirit tonight. Shema. Ya casi me voy. Punto número 4. Ay, yo a veces apunto cosas que yo digo: Dios mío, ¿de dónde tú me sacas estas cosas? Yo respeto, ¿verdad?, los que utilicen todo tipo de cosas, pero yo soy de los tipos que a mí me encanta raspar la carpeta de la Biblia. Me encanta. Yo soy de allá, de atrás. El desierto no es abandono, es un lugar de encuentro. Voy a cambiar el propósito de tu desierto, porque por años has pensado: hijo de mi corazón, esta palabra es para ti. No estoy relajando, esto es Dios. A veces viste el desierto como soledad y como tribulación, pero Dios te dice: solamente yo lo permití porque quería un encuentro de ti conmigo. Mucho trabajo, mucha cosa, pero Dios te trajo al encuentro. El desierto fue necesario para que entiendas que no es tristeza, es encuentro. Dígale a alguien: no todos los lugares difíciles quiere decir que es el diablo. Hay veces que los lugares difíciles son fáciles para que Dios trabaje contigo. Dígale a alguien: cuarto punto, cabezón. El desierto no es abandono de Dios,
Es el lugar de encuentro con Él. ¿No me crees? Pues vamos a Osea capítulo 2 versículo 14 para los que leen Biblia, escatología y todo lo que terminen. La Biblia dice, no soy un pastor plástico, soy así callejero. Si no te gusta, esta no es tu iglesia. Sí, porque hoy en día está el trending. Yo detesto el evangelio light. Yo lo veo con mucha. Deje eso. O sea, ¿tú te imaginas con un tipo plástico aquí? ¿Tú fueras pastoreado por un tipo plástico? ¿Qué diantre de los apretaditos? O sea, 2:14 que dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es el primer congreso que Dios hizo en un desierto. Espérate, porque a mí siempre me dijeron que en el desierto solamente se pasa un momento duro, pero nunca me habían presentado que cuando es Dios el autor del desierto, es un congreso profético que Dios está literalmente gestando, no para castigarte, sino para atraerte al corazón, porque Dios no te va a hablar a la mente. Dios no es psicólogo, ni Dios es psíquico, Dios es Dios. Gloria a Dios por los psicólogos, y tengo gente aquí, no se sientan mal. Pero hay gente que trabaja con la mente, pero Dios trabaja con el corazón. Pregúntame por qué. No, pregúntame por qué Dios me lleva al desierto. Dígale a alguien, porque le da la gana. No, Dios te lleva al desierto, le voy a decir por qué. Número 1, en medio del cuarto punto, sé que digo un montón de puntos, pero usted ámeme así. Yo tengo problemas de déficit de atención, usted me tiene que entender. El desierto es un lugar de encuentro y se lo voy a decir bíblicamente. ¿Por qué? Porque el desierto, en el lugar de encuentro, se apagan las voces que te distraen. En el momento doloroso donde usted piensa que se va a morir, es el día donde Dios literalmente te deja sordo de esas voces que te distraen. Ya no te llaman, ya no te textean, ya no hay jangueo, ya no hay perreo, ya no hay sandungueo. Solamente en el desierto hay espinas que te rodean y un Jesús que te agarra con la mano como este desierto y te va a decir, ¿sabes por qué yo lo provoqué? Porque habían voces que te desligaban de mí, pero ahora voy a ponerle silencio a esas voces para que no te distraigan más. Prepárate para quedarte sin amigos. En el silencio de Dios se rompen las distracciones que te entretenían. Porque hay 2 o 3 de ustedes que la presencia la han perdido, no porque están pecando, es porque están entretenidos. ¿Y cómo se come ese hamburger? Sin soda. Sí, porque siempre pensamos que perdemos presencia por pecado. Perdemos presencia si no hablamos con el que decimos adorar. Y hay muchos de ustedes que a lo mejor no pecan, pero están distraídos en cosas pasajeras. Y lo que hablas es como el mundo, aunque no estás pecando, porque tú hablas respecto a con quién tú te manejas y con quién tú vives. Métete con un dominicano 3 días a ver si no me meto un mangú aquí. En el desierto silencioso se caen las máscaras de la apariencia. Se caen los selfies y filtros de embuste. Porque ahora los selfies hasta maquillan, pero no restauran. Y Dios está cansado de verte a ti aparentar algo que tú sabes que no es real. Mucha pompa en las redes sociales, que bella. Mire, hay gente tan hipócrita que sabe que las redes sociales es pura mentira, apariencia. Dios está buscando gente que entienda que el mejor maquillaje no es la apariencia. La mejor verdad es la transparencia. Si estoy debilitado, que la gente lo sepa. Y si estoy en victoria, que también lo sepa. En el desierto se revela el verdadero corazón que portas. Métele presión a alguien y te darás cuenta lo que guardaba dentro de su corazón. Muchacho, Dios es intencional. Pregúntame por qué. Porque Dios te bloqueó el camino, te metió en el desierto, porque en el desierto no hay amantes disponibles. Ahí te diste cuenta que no es que Dios te trajo una vida aburrida, te trajo una vida de encuentro. Y ahí te das cuenta que cuando Dios te bloquea el camino y te mete en un desierto y solamente se te apara al lado, nadie peca cuando la santidad está al lado. Y a veces Dios te deja solo con Él para que respete su bendita gracia. Y Dios te trajo para decirte, te traje el desierto para que los amantes no estén. Mira si Dios está tan brutal que trajo un huracán María. O lo permitió, más bien, para que no me caigan chinches. Lo permitió. Y lo primero que hizo fue quitarte la cuenta de banco, quitarte la luz, quitarte el agua y quitarte el celular. Te quitó todos los dioses que tú te prostituyes.
¿Y sabes qué provocó eso? Número uno, tristeza, pero número dos, entendiste que hace rato no estabas en bicicleta con tus hijos, hace rato no jugabas domino, hace rato no jugabas bolitas de corote, hace rato no jugabas gallito, hace rato no jugabas baloncesto. ¿Por qué? Porque estamos dejando las cosas importantes por cosas pasajeras. Te diste cuenta que en María, te diste cuenta lo que le gustaba comer a tus hijos y lo que no le gustaba, lo que le molestaba y lo que le hacía sonreír, porque a veces estamos perdiendo lo importante por cosas pasajeras. Hay maridos aquí que no saben ni tan siquiera que come tu esposa. No sé por qué, pero sentí codazo, no sé. En el desierto, pregúntame qué no hay. Jason, no hay aplausos. Y a la gente le gusta esto. Adoramos al Dios que te aplaude, pero no queremos al Dios que como padre te corrige y te dice: en el proceso no hay aplausos, hay palabra, hay palabra, hay palabra, hay palabra. Diga conmigo: en el desierto no hay aplausos, pero en el desierto tampoco hay escape. Pregúntame por qué. Porque hay un solo camino y es el que conoces de dónde viniste, pero no conoces hacia dónde vas. Y ahí me doy cuenta que de la única manera que yo puedo hacer es volver al timón que yo solté. Porque usted sabe para dónde volver, pero no sabes hacia dónde va. Pero tengo buenas noticias: si sabes para dónde volver, estás bien. Pregúntame por qué. Porque te vas a encontrar con el controlador de tu vida, que a lo mejor tú no conoces el futuro, pero él sí lo conoce. Y yo quiero que usted salte hoy y diga: sabes que yo soy como Abraham, salí de mi tierra, de mi parentela, de la casa de mi padre, a la tierra que Dios me mostrará. Yo no sé para dónde voy, pero sé que Dios me va a llevar, y a donde Dios me lleve será 3 veces mayor que donde me sacó. En el desierto solo tú y Dios. ¿Por qué te quejas si estás tú y Dios? Tú no dices que Dios es tu todo. Eres experto soltando mensajes positivos en las redes sociales, pero te quejas cuando te quedas solo. Mira, las redes sociales son tan manipulables que yo te puedo hacer creer que yo oro 8 horas. Yo me tiro una foto ajodillado, apago la luz, pongo una lucecita y digo: abachanda la bacaya. Y ya. La gente piensa que yo soy espiritual. Diga conmigo: las redes son manipulables, pero la verdad en Dios no es manipulable. Por eso vuelve a Dios y dile: Señor, gracias, porque voy a aceptar el proceso y no lo voy a abortar. Yo sé que esto es parte del plan. Y Dios me trajo de Isabel a Puerto Rico, uno de los pueblos más bellos y preciosos de la vida y de todo Puerto Rico, para decirle a alguien: no abortes tu proceso, mejor acéptalo, porque es parte del plan de Dios, no es plan tuyo. Yo sé que no quieres estar ahí, yo sé que quieres salir corriendo, pero Dios te está diciendo: es parte de mi plan. El desierto es la excusa de Dios, Ángel, para separarte de todo aquello que te seduce. ¿Por qué Dios te deja solo? Porque hay cosas que te seducían y Dios te dice: conmigo al lado tuyo tú no te vas a atrever a faltarme el respeto. Y hay 2 o 3 de ustedes que lo que le hace falta es la presencia de Dios. Usted es hipócrita cuando me ve en Walmart, porque tú te crees que yo no te has visto y te escondes de mí. Porque a lo mejor no estás vestidita como al pastor le gusta. Y a lo mejor estás con un tipito que a lo mejor no se lo presentaste nunca al pastor. Y eres tan hipócrita y tan peliculera que te escondes por las góndolas del pastor. ¿Y qué rayete? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios está encapsulado en un Chepo y al día en Walmart? No, mi amor. Yo quiero que usted sepa que no me respete a mí, respete a Dios. Y si respeta a Dios, me va a respetar a mí. Quinto y casi último texto, porque ya usted se quiere ir. En realidad me quedan 3 puntos. ¿Los puedo predicar o nos vamos? Yo hoy tenía muchas cosas que hacer, no me dio tiempo de hacer la predicación en mi casa. Y yo llegué aquí a las 5:30 y le dije: no me moleste nadie, que quiero meterme en esa oficina. Y yo no sé qué tiene mi escritorio y no sé qué tiene mi oficina, pero es como un fax del cielo que baja. Y yo comienzo a apuntar como un loco todo lo que Dios me da, porque de la única manera que yo puedo hablar es hablar de aquel que yo hablo primero con él. Y hoy vengo a decirte que el 5.º punto que Dios me habló, y es lo siguiente: Dios no te va a hablar a la mente, Dios te va a hablar al corazón. Pregúntame por qué. Porque Oseas, a la prostituta, Dios le habló en el capítulo 2, versículo 14, y la lleva al desierto para hablarle a su corazón. Ay, dígale: este loco viene con algo poderoso, dile. No lo va a repetir.
Usted que queda mal, porque en YouTube todo el mundo me dice, mire ese pueblo apagado. Yo pues así son. Así son. Voy a volver a repetirlo. Dile a alguien, Dios te va a hablar al corazón. La pregunta sería, necesito una cita en psicología, por favor. Libérame, hija, libérame. La pregunta sería, ¿por qué Dios habla al corazón y no a la mente? Pregúntame por qué. Porque la mente se defiende, pero el corazón se rinde. Por eso usted ve que cuando usted discute con alguien, a la mente, él siempre tiene mentalmente una contestación para ti. Por eso es que cuando usted pelea, tiene que ser espiritual. Y las cosas que usted guarda aquí, tiene que confesarlas. Porque con la mente usted se crea una película defensiva donde está todo el tiempo en la defensiva. Pero cuando yo rindo el corazón, la mente se conecta a lo que yo soy y no a lo que siento. Y yo quiero declarar sobre alguien aquí que Dios va a hablarle al corazón de alguien, porque Dios no vino a discutir con tu mente, Dios vino a conquistar tu corazón. ¿Sabes la batalla que tú tienes ahora mismo mental? Este pastor parece que se metió en Facebook y está hablando de mí. Eso es la mente, pero no es el corazón. Porque si tuviera el corazón abierto, dices, todo lo que dice el pastor es para mí. Y no lo coges personal. Aprendí, Edier, que el evangelio que Brian Caro predica no amenaza. El evangelio que Cristo me enseñó es una invitación a conocer el corazón del Padre, no por obligación, sino por amor verdadero. Cuando voy al sexto punto, ya casi terminando, porque en realidad tengo hambre. Dios la llevó al desierto para devolverle su verdadera identidad. Cuando voy a Oseas capítulo 2 versículo 16 dice, y me llamarás Ishi, no me llamarás Baali. Pregúntame por qué. Porque Ishi significa mi marido, Baali significa dioses paganos. Le está diciendo, por años te prostituiste con gente de embuste, ahora necesitas adorar al Dios de la verdad. Llámame Ishi, yo quiero ser tu marido. Porque de ahora en adelante ninguno se puede llamar prostituta si tiene un solo marido. Porque lo que te hace cambiar el nombre es el cometido de lo que tú cometes. Pero si usted camina en legalidad con mi marido, aunque la gente me diga por mi pasado, no me puede llamar por mi pasado, me tiene que llamar por lo que yo estoy viviendo. Y yo declaro que Dios es tu esposo, Dios es tu amigo, Dios es tu padre, Dios es tu Ishi. En otras palabras, ya no verás a Dios como dueño solamente, ahora lo verás como esposo. Mis hijos, esto es bien poderoso, pregúntame por qué. Porque hay gente que viven por allá en Manatí, que ven a Dios como juez y como castigador. Pero hay otros que se congregan en Casa Vida y Reino Arecibo, Puerto Rico, que ven a Dios como padre, como amante, como esposo y como salvador. ¿Por qué tenemos que ver a Dios como amante? Porque cuando mi esposo también es mi amante, yo hago cosas en intimidad que no hago con cualquier persona. Por eso es que la gente te ve en público manifestar los dones, porque no sabe que antes te acostaste con tu amante. Se llama Dios. Intimaste con él. Y todo el que intima con Dios queda embarazado de él. Por eso todo lo que predicas y profetizas y declaras tiene resultados proféticos, porque estás trayendo el resultado de la intimidad que tuviste con tu amante. No, usted no está aquí. Diga conmigo, atráeme otra vez. Yo quiero declarar que aquel que cantaba va a volver a cantar, aquel que predicaba va a volver a predicar, aquel que profetizaba va a comenzar a profetizar, porque Dios te va a traer otra vez. Mire, estas imágenes que yo estoy dibujando con una inteligencia artificial no es casualidad, porque yo me di cuenta que el boricua es visual, para que usted entendiera que esa mujer eres tú y probablemente sea un hombre. Ponte entonces hombre si eres hombre. Pero ¿quién está a tu lado? Todo se ve seco, no hay árboles, todo está seco. Pero Dios te está trayendo a Él. No te enfoques en el lugar, enfócate quién está contigo en ese lugar. A veces te enfocas en el desierto y no te enfocas con quién estás agarrado en el desierto. Viva gracia, que a lo mejor no tengo trabajo, pero tengo al Dios que me lo va a dar. No tengo esposo, pero tengo al Dios que me va a dar el esposo. No tengo hijos, pero tengo al Dios que le puede decir al ginecólogo, te equivocaste, no hay esterilidad en mi hija, hay fertilidad. 7, y con esto sí me voy. Y este es el tema más poderoso que voy a traer, porque ya yo sé que usted abostezó y quiero ser responsable. Para mí el 7, puede ser que el tuyo esté como en el 14, pero ¿estoy bien? Brenda, gracias mami Brenda.
Dios vuelve a comprar lo que era suyo. Venga. Dios vuelve a comprar lo que era. ¿Y quién compra lo que ya es suyo si era suyo? Entonces, a veces, como yo comprendo un Dios que por mí me ama tanto que Él sabe que desde el principio soy de Él. Porque hay gente que cambia de dueño, pero nunca podrá cambiar de fabricante. Todos somos creación de Dios, aunque no todos somos hijos de Dios. Eso lo entendí bien claro. No se pase diciendo todos somos hijos. No, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen obras que manifiestan los frutos de quién es su Dios. Como yo decir a usted que un maleante que mata gente es hijo de Dios, creación de Dios, pero está siendo hijo de Satanás, porque está literalmente hurtando y matando, y esas son las obras del mal, no del bien. Chúpate esa, lo que te mando la otra guanábana. Sí, porque hay gente que repite lo mismo. Oseas 3:1-2 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales mira a sus dioses ajenos y aman las tortas de pasas. La compraré otra vez entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Estamos viendo a un profeta que literalmente está buscando a su esposa que se volvió a sus viejos amantes. Venga, entienda esto. Él tomó y perdió la reputación porque Dios se lo habló. Se casó con una prostituta, le hizo hijos, confió en ella. Ese es usted. Dios te rescató de la droga, de la fornicación, del adulterio. Confió en ti, te amó, te dio todo. Y de momento al final, en el proceso, dice que la mujer se dejó de su marido, la dejó y se volvió a sus viejos amantes. Y ahora vuelve Dios y le habla respecto a su reputación. Un día te casaste, te dejó por otros amantes, volvió a embarrarse con los propios cerdos. Ahora yo te digo, con que esa mujer sigue siendo tuya, se está prostituyendo, vuelve y cómprala otra vez, porque ahora ella tiene que entender que mi precio la va a pagar. Y es lo mismo que pasa con la gente. Todo lo que está pasando aquí es salvación. ¿Y cómo puedo digerir semejante cosa? Que Dios le dice a Oseas: compra a tu esposa. Es como que, bueno, yo no sé si lo contaría, pero es como que mi esposa se vaya con un pentecostal. Y se vaya a grajearse con ese tipo allá. Yo le corto el pelo. Y me sea infiel. Es mi esposa y Dios me dice: cómprala otra vez. Es que tú no comprendes el amor de Dios. ¿Cómo yo digiero una muchacha que la rescaté de la prostitución? Me casé con ella, no importando lo que la gente dice, le hice hijos. Y ahora la tipa me dejó por otro. Wow, diga conmigo. Dile wow. Dile en inglés, it's incredible. Es exactamente lo que Cristo hizo con la iglesia. Jesús pagó por gente que ya le pertenecía. Yo me imagino una discusión de el hijo con el padre diciendo: tú vas a bajar a la tierra y vas a comprar a precio de sangre la humanidad. Y yo me imagino que Cristo dijo: pero espérate, no me cuadra, porque desde el principio la humanidad nos pertenece a nosotros, porque fuimos los que creamos a nuestra imagen y semejanza estos tipos. Y el padre dijo: sí, mi amor, lo que pasa es que aunque es nuestra creación, se desviaron por causa del pecado, y yo necesito que tú bajes y vuelvas a comprar lo que es nuestro. Y yo me imagino a Jesús diciendo: pero padre, espérate, no te entiendo, son de nosotros. No, tú no entiendes. Hay que pagar un plan de redención, y de la única manera que hay redención es cuando usted baje como cordero, pero subas como león. Ay, Dios mío. Habrá alguien que diga: oh, yo necesito que alguien me compre otra vez, y el único que te puede rescatar se llama Cristo. Jesús paga por lo que le pertenece. Él nos rescató del pecado, Él nos rescató de la esclavitud, nos rescató y nos dio dignidad. Porque hay 2 o 3 de ustedes que ni dignidad tenían, y Dios te dio dignidad. Ahora te paras en cualquier esquina y no importando tu pasado, tú estás súper orgulloso de tu presente. Hay 3 cosas que quiero terminar. Y quiero que entiendas tu desierto, porque si no lo entiendes te me vas a volver loco y te me vas a deprimir y te me vas a quitar la vida. Yo no quiero eso. Hay 3 cosas que te revela el desierto en Dios. Te revela quién eres fuera de las distracciones. Cuando Dios te enfoca en Él, te vas a dar cuenta que nunca necesitaste esas cosas que tú pensaste que las necesitabas. Por ejemplo, pastillas para dormir. Distracciones.
A lo mejor hablar por teléfono hasta que te quedes dormido para no sentirte solo. No lo necesitaba, eran distracciones. En el desierto te vas a dar cuenta que sin las distracciones te enfocas más. 2, en ese séptimo punto, Dios te revela quién eres en Dios sin ruido. El ruido te está matando, porque el ruido te hace pensar que estás acompañado. Y no necesariamente el ruido te hace pensar que estás con alguien, porque a veces el ruido distorsiona la voz de Dios. Porque donde hay ruido y donde dos hablan, uno se tiene que callar porque no pueden hablar los dos a la misma vez. Y ese es tu problema, que no escuchas a Dios porque estás en ruidos externos donde la voz de Dios es más potente, pero tu carnalidad está muy baja y tú siempre vas a escuchar lo que está a tu nivel. Pero eso hay gente que solamente 2 consejos te alejan de la iglesia. Pero el problema no fue del bochinchoso que te sacó, fue de la ignorancia que tú tuviste para hacerle caso a algo que Dios nunca te habló. Porque entendí que en el proceso Dios me dice quién yo soy cuando no hay ruido. Y 3, ya para soltarte. Tía, este está duro. Esto lo saqué de T.D. Jakes y lo puse en español. Te revela que no necesitas lo que creías necesitar. Yo no tengo problema en los emprendedores. Mi problema radica en cuando esto me quita el sentarme en una iglesia para yo escuchar a mi padre. A tu pastor, como te dé la gana llamarme. Un consejo pastoral te puede libertar la vida, Ángel. 1. Y yo quiero que usted sepa que usted va a ser multimillonario. Yo lo creo y vas a tener la mejor empresa. Pero ¿sabe qué va a pasar contigo? Pregúntame qué. Vas a tener paz. Y te vas a dar cuenta que dejando que Él sea el dueño y tú el empleado. Si Dios es el dueño de tu encuentro, yo te aseguro a ti que vas a vender las frituras que, mira, hasta frituras de lagartijo vas a vender y se te van a vender. Porque cuando Dios es Dios, se vende hasta de morcilla se vende. Diga conmigo, está bueno ser emprendedores, pero que nunca se te olvide quién te dio ese talento de emprender. ¿Por qué Dios a veces te quita cosas? Pregúntame por qué. Porque esas cosas te estaban quitando a ti. Si yo supiera inglés, se lo decía en inglés porque hasta rimó. Me parece que I'm not speaking English. Dios a veces te quita cosas porque esas cosas te estaban quitando a ti. Yo quiero que tú mires a alguien y diga que Dios me atraiga otra vez. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.